Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 118. Estamos haciendo una pequeña pausa la semana pasada y el día de hoy de nuestra serie de Hechos. Y el día de hoy estaremos viendo este Salmo 118, y damos gracias al Señor por la bendición de iniciar un año nuevo. Agradecidos por lo que hizo en el 2022, pero con la vista puesta en lo que el Señor hará en este 2023, ¿verdad que sí? Así que vamos a la palabra, y qué mejor manera de iniciar este 2023 que yendo a la palabra. Salmo 118. Y este salmo que estaremos viendo el día de hoy es el último salmo de una serie de salmos denominados Jalel. Esta sección está compuesta por 6 salmos que van desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y estos salmos son utilizados como salmos de alabanza, salmos de agradecimiento. Y estos salmos es comúnmente recitados o eran comúnmente recitados en las fiestas, específicamente como la Pascua. Por lo que este pudo haber sido el último salmo que cantó nuestro Señor Jesucristo estando en esta tierra, el Salmo 118. Así que este salmo es muy importante por nosotros. Este es un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca de la misericordia de Dios a través de nuestro Redentor Jesucristo. Un salmo que nos llevará a dar gracias a Dios y a adorarle, porque Jesús es la misericordia de Dios. Así que vamos a la palabra. Versículo 1 del Salmo 118. Son 29 versículos, así que vamos. Dice la palabra del Señor: den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon, sí, me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuegos de espinos, y en el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltado. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es nuestro Dios. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Señor, gracias por tu palabra.
Gracias el día de hoy, Señor, que nos das la oportunidad de acercarnos a ella y reconocer quién eres tú y lo que has hecho, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Permite, Señor, que al adentrarnos en este pasaje podamos reconocerlo, podamos confesarlo, podamos agradecerlo y, Señor, podamos proclamar que para siempre son tus misericordias. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Este salmo no sabemos con exactitud quién lo ha escrito. No sabemos con exactitud quién es el autor de este salmo, pero lo que sí sabemos es que este salmo es un salmo de acción de gracias, de agradecimiento, en el cual el salmista está expresando una profunda angustia. Está expresando cómo oró y cómo el Señor lo ha rescatado. Pero vamos parte por parte en este salmo tan bello. Versículo del 1 al 4 nos dice, moví aquí, perdón. Salmo del 1, versículo 1 al 4. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El salmista está agradeciendo al Señor y está invitando al pueblo. Fíjate cómo dice, versículo 2, diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, para siempre su misericordia. Diga ahora los que le temen al Señor, para siempre es su misericordia. El salmista está llamando, está invitando al pueblo de Israel, a los sacerdotes, a la casa de Aarón e incluso a aquellos que, dice el versículo 4, los que temen al Señor, aquellos gentiles que honraban al Señor, los que temen al Señor, juntos declaremos la bondad y la misericordia de Dios. Es decir, todos están invitados a dar gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué es bueno declarar la bondad y la misericordia del Señor? Fíjate lo que nos dice, lo que está enfatizando el salmista, está enfatizando su bondad y su misericordia. Y esta bondad y esta misericordia son atributos de nuestro Dios. ¿Y qué razón más suficiente como para dar gracias y adorar a nuestro Dios por algo que Él es? Él es bueno, Él es misericordioso. La bondad es su esencia y su naturaleza. Por lo tanto, siempre debe de ser alabado. Cuando hemos recibido algo, podemos alabarle. Cuando no lo hemos recibido, también debemos adorarle. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Punto. Su misericordia. Este salmo comienza y termina con esta declaración, porque para siempre es su misericordia. Y esta es una declaración de adoración, de gratitud, señalando este atributo de Dios, su misericordia. Y este atributo se utiliza 34 veces y es una declaración de agradecimiento del pueblo de Dios que alaba la misericordia, el pacto de amor de Dios por su pueblo, pacto leal, su misericordia. Y tú y yo debemos alegrarnos por eso, debemos exaltarle por eso. Como dice el versículo, debemos de hacerlo ahora. Diga ahora, Israel. Y este fue ejemplo que Jesús nos dio. En el aposento alto, unas horas antes de ser entregado, Jesús cantó que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La misma noche que Él habría de ser entregado, Él cantó esto. Por lo tanto, tú y yo no dejemos de adorar y agradecer a nuestro Señor por sus bondades, por su misericordia, a pesar de estar atravesando dificultad. Mientras Jesús cantaba las palabras, porque para siempre es su misericordia, lo hizo con pleno conocimiento de que la perseverancia de la misericordia de Dios sería probada al máximo en la obra que vendría unos días siguientes, en la cruz. Su misericordia sería expresada en esa cruz.
Versículos 5 al 9 nos dice: en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. Y es que la misericordia eterna de Dios se mostró cuando el Señor respondió al clamor de la angustia en la cual este salmista había atravesado. Dios respondió colocando al salmista en un lugar, dice ahí, espacioso, en lugar seguro, donde pudiera permanecer confiado. Y es maravilloso pensar cómo Jesús en ese aposento está cantando con confianza estas palabras con sus discípulos en la noche en donde sería traicionado por uno de sus discípulos, donde sería arrestado y antes de su sufrimiento y de su crucifixión como ningún otro. Jesús, desde la angustia, clamando al Señor y al mismo tiempo estando seguro de que vería la respuesta de Dios en medio de su sufrimiento. No sabemos cuál era la angustia que estaba atravesando el salmista, pero podemos ver y darnos cuenta que estaba confiado en el Señor. El versículo 6 dice: el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan, por tanto miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Él no dice no sufriré. Él está diciendo no temeré. Cientos de años antes de que se escribiera el libro de Romanos, el salmista entendía el principio que Pablo enseña en Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista no tenía nada que temer, ni siquiera de quienes lo aborrecían. Las misericordias y el favor de Dios sobrepasan infinitamente el odio de los hombres. Por lo tanto, al contrastar uno con otro, al contrastar el repudio de los hombres y la misericordia y el favor del Señor, no hay razón para estar temerosos. El salmista lo sabía bien y es por eso que lo declara en los versículos 8 y 9. Fíjate cómo lo dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿No te habla de esto de una seguridad? De una confianza que este salmista está teniendo. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Y sin duda el salmista lo debió haber aprendido a través de experiencias amargas, de decepciones quizá. Pero ni el hombre común, ni siquiera los príncipes entre los hombres podrían ayudar al salmista en la forma en la que Dios podría ayudarlo. Mejor es confiar en Él, dice la palabra. Con frecuencia la vida misma nos enseñará y nos llevará y nos pondrá en lugares donde necesitaremos poner nuestra confianza y nuestro gozo en Dios. Que muchas veces hemos puesto nuestra confianza y gozo en las personas y hemos cometido errores y experimentamos fracasos, pero el salmista aquí dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. En la noche en la que el Señor cantó estas palabras, miró a su alrededor 11 hombres y uno de ellos le traicionaría, le iba a traicionar. Uno de esos hombres el resto de sus hombres le iban a abandonar y en esa noche serían dispersados como ovejas. Nuestra esperanza, hermanos, está en la obra de Jesús. Y esta obra nos dice, Juan 6:29, es la obra de Dios, esta es la obra de Dios, que crean que Él me ha enviado. Es decir, confiar en Jesús y en el poder de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Nadie más puede hacer esto por nosotros, hermanos. Nadie más puede rescatar nuestra vida de la muerte, sino solamente Cristo Jesús. Él nos ha librado de la ira de Dios, de una muerte eterna. Y es mejor confiar en esto que confiar en hombres y príncipes. El perdón de nuestros pecados, la imputación de su justicia, lo consiguió solamente Jesús en la cruz. Y esta obra en la cruz es la que el salmista continúa hablando en los versículos desde el 10 hasta el 19. Y qué impresionante darnos cuenta que Jesús
en este aposento alto estaría cantando algo que él sabía que le sucedería unas horas después. Versículo 10. Todas las naciones me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente les destruí. Me rodearon, sí me rodearon. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas, fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y salvación hay en la tienda de los justos. La diestra del Señor hace proezas, la diestra del Señor es exaltada, la diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Hay un patrón en la poesía hebrea que es la repetición, y estas repeticiones son utilizadas generalmente para enfatizar una idea. Y aquí vemos cómo el salmista está haciendo un énfasis en que el poder para la victoria no estaba en él mismo, sino solamente en el nombre de Dios. Pero en el versículo 14, el salmista comienza a citar el cántico de María en Éxodo 15. El salmista declara no solo que Dios podía traer fortaleza, sino también un cántico. Declara que el Señor mismo se convertiría en la fortaleza y en el cántico de la confianza o de aquellos que confían en Él. El salmista entendía que el Señor se había convertido en su salvación, que solamente el Señor era su refugio. Es que cuando el Señor, hermanos, es nuestra fortaleza, podemos decir que Él es el primer recurso y nuestro refugio en medio de la necesidad. Es decir, sabemos cómo aquel a quien podemos acudir y estar seguros es solamente Él. Significa que Él es nuestro gozo, que Él es nuestra felicidad. Encontramos nuestro propósito y nuestra vida solamente en Cristo Jesús. Cuando el Señor es nuestra salvación, no confiamos en ninguna otra cosa, sino solamente en recibir ayuda y liberación de aquel que es nuestro descanso y nuestro rescate. Y ahora, habiendo recibido este maravilloso rescate, el pueblo de Dios da voz a este gozo, da voces de adoración a aquel que los ha rescatado. Hay un cántico de exaltación. Y nos imaginamos a Jesús, no sé si tú puedas hacerlo, imaginándote a Jesús cantando estas palabras, sabiendo que unas horas más tarde estaría verdaderamente rodeado de aquellos que se burlarían de él, que lo torturarían, que lo matarían, una multitud de personas a su alrededor. Jesús sabía, como dice el versículo del 17 al 19, que no moriría. Recuerda este salmo, es un salmo mesiánico, un salmo que habla de aquel que no sería entregado a la muerte, sino que la vencería. Este salmo dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. El salmista confiaba que Dios lo guardaría de la muerte, en la angustia que estaba atravesando. Mientras Jesús cantaba este cántico en la última cena con sus discípulos, pudo proclamar esto con confianza, que la muerte no lo detendría, y más aún que sabía que en la cruz Él soportaría el sufrimiento intencional por la ira del Padre por nuestro pecado. Pero no sería entregado a la muerte. Él resucitaría al tercer día para, así como dice en Ezequiel 37, versículos del 12 al 14, dar vida a aquellos que estaban muertos, abrir sus tumbas y poner su espíritu y traer vida a estos que habían muerto. Versículos 19 y 20 continúan diciendo,
Ábreme las puertas de justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. El salmista probablemente tenía en mente una entrada triunfal a la ciudad santa. Con esas puertas abiertas, él entraría por ellas lleno de alabanzas. Pero ¿cuál es la puerta del Señor? El Señor Jesucristo nos lo explicó con toda claridad cuando dijo: yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. ¿Salvo de qué? Jesús vino a traer salvación a través de su sacrificio en la cruz, hermanos. Él vino a redimir nuestra culpa, a pagar por nuestra maldad, por nuestro pecado. Él murió para salvarnos de la ira de Dios. Y el salmista nos deja ver que quienes entren por esta puerta serán llamados justos. ¿Cuál es esa puerta? Es la puerta del redil. Y como leemos en Juan 14:6, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesucristo, hermanos, podía pasar por esa puerta. Versículo 20 nos está diciendo: esta es la puerta del Señor, solo los justos entrarán por ella. Solo Jesucristo podía pasar por esta puerta. El justo por los injustos. Su vida perfecta de obediencia y justicia fue la que le permitió entrar por esta puerta. Una justicia perfecta como la de Cristo es la que nos permite, hermano, a ti y a mí entrar por esas puertas, llegar a la presencia de Dios. Pero claro, como no hay justo ni aún uno, a nosotros nos será imposible conseguir entrar y tener una comunión con el Señor, con el Santo, con el Justo. Era imposible conseguir esta justicia por nuestros propios méritos. Pero lo que Jesús vino a otorgar a aquellos que ponen su confianza y su fe para salvación en Él es su justicia. Su justicia ahora nos es imputada. Ahora Cristo es nuestra justicia, nuestra puerta de justicia por la cual podemos entrar confiadamente y tener entrada a la presencia de Dios y tener una comunión con Él. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor por eso? Continúa versículo 21 al 24. Te daré gracias porque me has respondido. Has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Habiendo pasado o habiendo llegado a esta ciudad santa, el salmista, el cantor abiertamente alaba a Dios por la respuesta y la salvación que había mencionado ya en los versículos anteriores. Y él dice: te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Y es que, hermanos, la oportunidad que tenemos de entrar a la presencia de Dios, de tener comunión con Dios, una relación con Dios, es algo tan maravilloso que siempre debería de motivarnos a la misma alabanza, a adorar, a presentar la misma alabanza que este salmo está presentando. El Señor es mi salvación. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. ¿Te imaginas a este salmista que ha sido rescatado, que ha sido librado, exaltando, proclamando que el Señor es su salvación y le ha respondido? ¿Cuántos el Señor ha respondido? ¿A cuántos el Señor nos ha rescatado aquí? Y es por eso que el salmista expresa: te daré gracias porque tú eres mi salvación. Continúa diciendo el pasaje:
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Lo que históricamente le había sucedido a Israel, el pueblo de Israel había sido una nación que había surgido de 12 tribus, en las cuales las naciones vecinas la habían rechazado por muchas ocasiones. Incluso había sido esclavizado por naciones paganas. Y ahora estaría ocurriendo, ahora este rechazo que esta nación de Israel había experimentado. Recordemos, este es un salmo mesiánico que está hablando en el Mesías. Estaría ocurriendo este rechazo a este Mesías. Esta pequeña piedra que había sido despreciada por otras naciones o por otros imperios que estaban edificando el mundo, nadie la tomaba en cuenta. Esta nación tenía un propósito que había sido otorgado por Dios. Él había elegido a Israel para que fuera el instrumento de la manifestación de la gloria de Dios, para que el resto del mundo le pudiera conocer. Pero este propósito ahora tendría su cumplimiento perfecto en una persona que habría de venir, el Mesías, la piedra que desecharon los edificadores. Jesús fue desechado incluso por su propio pueblo. Mira cómo Mateo 21, versículos 33 al 46, nos narran cómo Jesús mismo les hace ver a los principales sacerdotes y a los fariseos que la piedra desechada es Él y que ahora quienes detestan esta piedra eran ellos. Mateo 21, versículo 33 dice así: escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon y a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémoslo y apedrémoslo de su heredad, y despojémoslo de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen con los frutos a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre la piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Jesús, a través de esta profecía, estaba mostrando que no solamente ellos habían rechazado o estaban rechazándole, sino que habían rechazado durante mucho tiempo a los siervos, a los profetas que Dios había enviado, sino que ahora también estaban rechazándole a Él. Incluso le matarían. Pero Jesús les recuerda el Salmo 18 para decirles el propósito el cual Dios había destinado para esta nación
les sería quitado y les sería dado a otras naciones. Ahora otras naciones serían beneficiarias del fruto de esta viña. Dios estableció a Jesús como la cabeza del ángulo de su gran plan. Y ahora todas las cosas serían fundadas y cumplidas solamente en Él. Ahora Él es el vínculo del edificio que mantiene a judíos, gentiles en una unidad firme. Ahora esta preciosa piedra angular une a Dios y el hombre en una maravillosa amistad porque ambos son uno. Charles Spurgeon dice: Él une la tierra y el cielo porque Él participa en cada uno. Él une el tiempo y la eternidad porque fue un hombre de pocos años y sin embargo es el anciano de días. Maravillosa piedra angular. Esta piedra angular, Jesús mismo, es la piedra sobre la cual tú y yo deberíamos estar cimentados. La fe está puesta en el Señor. Es esta piedra angular en la cual tu fe y mi fe están cimentados. Versículo 23. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Qué gran regocijo hay por la obra de Dios. A pesar del rechazo de los edificadores, la exaltación de Jesús desde la cruz hasta la resurrección a la diestra de Dios en las alturas es obra solamente de Dios. El hecho de que tú y yo el día de hoy podamos experimentar la salvación que hay solamente a través de Cristo Jesús es por obra de Dios solamente. Versículo 25 en adelante nos dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El punto principal de este cántico es exaltar al gran libertador. Es recibir al libertador de Dios a través de las puertas abiertas de esta santa ciudad. Este libertador recibió adoración y esta aclamación mientras se acercaba a la casa del Señor. Mateo 21, versículos 9, Marcos 11, 9 y Juan 12 y 13 nos recuerdan esta frase que fue usada por aquellos que le dieron la bienvenida a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén, cuando se presenta formalmente como su Mesías y Rey. Aquel día en donde salieron y le recibieron con palmas, donde arrojaban sus mantos delante de él, declarando las palabras: sálvanos, hosana, que es exactamente lo que gritó esa multitud en la entrada triunfal. Este libertador se habría recibido con las puertas abiertas, con gritos de hosana, con bendiciones. Sin embargo, Él es y fue la misma cabeza del ángulo que sería rechazada. Exactamente de acuerdo con las palabras y el espíritu que este salmo está hablando. Versículos 19, 25, 26 y 22 nos hablan acerca de esto. Jesús fue recibido como libertador y Mesías el domingo de Ramos y rechazado y crucificado solo unos días después. La frase bendito el que viene en el nombre del Señor, citada por nuestro mismo Salvador después de que limpió por última vez el templo y lloró sobre Jerusalén. Sus palabras exactas fueron: por tanto la casa de ustedes les será desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Después de estas palabras, unos días después, Jesús sería llevado, como proféticamente dice este salmo, en el versículo 27, atado y ofrecido como sacrificio en el altar. Y es importante que recordemos que Jesús cantó estas palabras con sus discípulos unas horas antes de ser crucificado. Por lo tanto, hermanos, al seguir a Jesús, nuestro
ejemplo, nuestro precursor. Ofrezcámonos como sacrificio vivo. Pablo nos exhorta en Romanos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable. Continúa el versículo 28 diciendo, tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy podemos decir, igual que este salmo, tú eres mi Dios y te doy gracias? ¿Cuántos pueden decir, tú eres mi Dios y te exalto? Este salmo comenzó con una alabanza exuberante y sincera. Y este salmo termina de la misma manera, reconociendo una vez más la bondad de Dios al final de todo. Hermanos, el día de hoy estamos comenzando un nuevo año y podemos confiar en que estamos en manos del gran libertador y victorioso Señor. Podemos exaltar a Cristo y adorar al Señor porque este 2022 sus misericordias fueron manifiestas, sí. Porque vimos su mano, sí. Porque nos libertó de la angustia y la desesperación, sí. Pero no hay motivo mayor de exaltación y adoración y regocijo que como lo dice Colosenses. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos sus delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, este salmo nos habla de que Jesús es la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Alabémosle, adorémosle, demos gracias hoy, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.